Buenas chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Trecuartista. Tenemos una nueva calcio previa y es el turno de la Fiorentina. Como veis, nos vamos acercando a los mejores equipos de la liga. Esta mañana hemos grabado la de la Lazio, ahora toca la de la Fiorentina y tenemos que hablar de que tenemos nuevo entrenador, Stefano Pioli. Para los más nuevos, Stefano Pioli es un entrenador que viene de Arabia y para los tan nuevos, hace unas cuantas temporadas Stefano Pioli era el entrenador del Milan, con el que consiguió un Scudetto, llevaba muchos años sin ganar el título de liga, pero después de ese Scudetto, que durante momentos de la temporada tampoco se confiaba en Pioli en sí, nunca se ha confiado al 100% en Pioli, al menos en casa Milan, pues su última temporada ya fue como la debacle. Lo que podemos hablar de él, que trajo un Scudetto a Milán y que no era y no era Nerazzurro, que no era de parte de Mario Lozano, pero no acababa de convencer. Entonces es una apuesta que hace la Fiorentina que a mí tampoco me convence. Y así de claro te lo digo, Iván. Escucha, gracias por introducir. Dale. Como comentaba, bien con Pioli. Pioli es un entrenador conocido. Otra cosa, vamos a hablar de sus métodos, porque en el fondo, si sale del Milan, es por. Me llamo Iván Blanco, por cierto. Eh, si sale del Milan, es precisamente por un estilo de juego que no convence ni a plantilla ni a directiva realmente. Luego se ha demostrado que el caos institucional del Milan era mayor que el caos técnico-táctico de Pioli. Pero es un entrenador que por lo menos tiene tatuado ese Scudetto, literal y figuradamente, lo tiene tatuado en la muñeca, Scudetto número 19 con el Milan, y que a partir de ahí es un entrenador que ha dado mucho resultado en el equipo rosonero. ¿Quiere decir esto que dé resultado en la Fiorentina? Bueno, si nos basamos en etapas anteriores, tanto en el equipo firenze como en Inter, como en otros equipos, Stefano Pioli no era considerado uno de los más referentes en cuanto a reputación en Italia. Pero claro, consigues ese Scudetto y nadie puede dudar de ti. Eh, no sé qué opinas, pero también tiene mucho que ver la plantilla que tiene. Según cómo tengas un equipo, dice que el entrenador puede hacer una serie de cosas u otras. Lo que está claro es que la Fiorentina tiene individualidades muy buenas, tiene jugadores muy buenos. Pero la Fiorentina tiene un problema siempre, o al menos estas últimas temporadas, es que tiene etapas muy buenas, pero etapas de no saber a qué juegan, de no tener una idea clara de a qué jugar. Por eso Pioli es como que llega y no creo que le pueda aportar lo que necesita la Fiorentina, que ojalá que sí. Pero lo que yo creo que es lo que necesita la Fiorentina es ese orden, porque jugadores, Iván, lo vamos a comentar ahora, tiene una plantilla de agárrate las pelotas. Yo es que para mí, vamos a empezar diciendo esto, que va a ser polémico, pero es así. Yo para mí el entrenador por el que tenías que apostar con la salida de Paladino, que para mí la renuevas a Paladino, porque esto es otra, se renueva a Paladino un mes antes de acabar la competición, antes siquiera de las semifinales contra el Betis de Conference League. Grabamos un vídeo, por cierto. Eh, el propio Paladino dimite antes de acabar la temporada. Entonces, realmente, para mí, el entrenador que tenías que haber traído era un Fagioli o un entrenador mucho más joven capaz de revalorizar talento. Pioli no es exactamente un entrenador amante del talento joven. Véase Charles de Catalá. Sin ir Claro, más y lejos, véase que en esta plantilla lo que tienes son unos cuantos jugadores de lo que abunda es talento. Y ahora hablaremos de ellos. Entonces me da miedo que se mate la progresión de esos jugadores. Pero bueno, vamos a estoy. empezar por la alineación. Es una 3-4-1-2 y vamos a empezar por el portero, que sin ninguna duda es David De Gea. La temporada pasada vuelve al mundo del fútbol después de una temporada y media, dos, que no estaba retirado, en el sentido de que no tenía equipo. Y llega y sorprende, porque se convierte la temporada pasada en uno de los porteros de la Serie A con más paradas realizadas. Y la verdad que tiene partidos muy buenos. Entonces, yo creo que es 100% titular, más que nada porque Tommaso Martinelli y Lezzerini, que vienen de Brescia, no van a ser titulares. Y que yo creo que está bien servida la portería con David De Gea. Pietro Terracciano pone rumbo a Milán, precisamente. Nunca más irónico no podía ser. Pero realmente lo preocupante de Gea quizá es la edad, 34 años, que en el momento en que a lo mejor decaiga, que para un portero me parece que aún está bien, pero en el momento que Claro. decaiga un poco, no tiene un relevo la Fiorentina de nivel. Vamos con la zaga, donde yo aquí, vamos a decir los tres directamente, yo creo que para mí son, vamos a, poco a poco. Comuzzo por un lado, Pongracic en el medio, y aquí yo dejo fuera a Pablo Marí para meter a Lucas Ramírez.
Y quizá la idea sería o Pongrasic o Pablo Marí. Yo para mí se queda fuera el español y me quedo con estos tres. Y es que tengo esos tres también en mi Vale. cabeza. Pablo Marí, Y me gusta saber que en esa rotación tenemos a jugadores como Pablo Marí, tenemos jugadores como bien. Matías Viti, que no siendo de mis favoritos, creo que puede jugar bien, pero la temporada pasada en Empoli no me acabó. Bien. Y luego tenemos defensas jovencitos, Iván, como Eddie Cuadio, que debutó, que es de la Víctor cantera de la Cuello. Fiorentina, y Eman Cospo, que viene del Barça sub-19, que no creo que tenga tantas oportunidades, en el sentido de que creo que Cuadio está un poquito por encima, por delante, en las Vale. preferencias de Pioli, pero tiene unos suplentes muy buenos, al menos en la zaga central. Y este es otro ejemplo de esto que decíamos nosotros. La Fiorentina hasta hace un año había construido un proyecto que al parecer se ha quedado por el camino porque no lo ha continuado exactamente así, pero bueno, en parte sí, en parte no. Vamos a luego explicar por qué. Y ya hablaremos un poco de esto. La Fiorentina, lo que hace un año es fichar a Paladino, que es un entrenador que viene desde el Monza, para revalorizar una plantilla llena de italianos. Pietro Comuzzo, como la primera pieza a revalorizar, ha funcionado y se ha instalado como uno de los centrales más importantes del equipo. Seguramente a futuro, con solo 20 años, será un gran capitán, junto con Luca Ranieri, que ya con 26 es el capitán indiscutible. Fichajes como Pongas si tuvieron mucho sentido. Pablo Mari para mí es un gran jugador, que lo dejemos fuera no quiere decir que tenga un nivel bajo, ni mucho menos. Pero luego, precisamente lo que comenta Carlos, Hernán Cospo viene desde el Barcelona y es uno de esos fichajes que se hacen el año pasado, o sea, se hacen este año, perdón, como uno de los apuestas a revalorizar a principio de junio. Pero es que a principio de junio ni siquiera estaba Pioli en Claro, plantilla. ese es el problema. Y luego Eddie Cuadio, que el otro día debuta con Pioli, entonces ojalá rompa esa fachada que tenía puesta de entrenador que no confía en el talento joven, ojalá, de verdad, porque la Fiorentina tiene mucho, y esto es un ejemplo bastante claro. A partir de ahí, las bandas. Yo creo que aquí no hay mucho para negociar. Para mí, Robin Gosens por un lado y Dodo por el otro son de lo mejor del equipo. Exacto. Y lo bueno de tener dos bandas buenas es que también los suplentes de estas bandas estén al nivel o que no haya mucha diferencia. Mira lo que hablábamos de Licio Giannis y Miranda en Bolonia. Claro. Lo que no puede ser que te falte uno de estos dos y el partido y el equipo se descomponga. Pero claro, acaba de llegar por ese lateral derecho Tarik Lamptey, que al principio en Brighton a mí me gustaba mucho, pero claro, no es un jugador que viene a ser titular. Entonces, por esa parte, puedo entender el fichaje. Yo creo que si recupera ese nivel que pudo dar en la Premier, es un gran suplente de Dodó. Recordamos que no viene a ser el lateral derecho titular, no viene como la apuesta de futuro de la Fiorentina. Es que es complejo, porque es verdad que Tyler Lamptey puede jugar por la derecha y por la izquierda, que eso es un punto muy importante siempre y siempre está bien tenerlo. Pero es lo que decimos, hace unos años quizá hablábamos de uno de los jugadores con más proyección de toda Inglaterra, en el Chelsea cuando llega al Brighton es uno de los canteranos con más proyección, se estanca un poco, pero es otro jugador joven que de solo 24 años llega a la Fiorentina. A partir de ahí, el problema más grande que yo veo, no hay un lateral izquierdo suplente. Bueno, a ver, lateral izquierdo tenemos a Fabiano Parisi. Es derecho. No, Fabiano Parisi es lateral izquierdo. De hecho, ¡ay, no lo has dicho! Perdón, 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 perdón. Claro, Fabiano Parisi es lateral Perdón. izquierdo, Nicolò Fortini también es lateral Perdón, perdón. izquierdo y Robin Gosens es lateral izquierdo. Claro, era Folorunsho el que jugaba el año pasado por los dos, sí, sí. Sí, claro, no, no, pero te entiendo. Fallo. Pero bueno, que yo creo que ambos carrileros están bien suplidos después y yo no veo Sí. mal que, por ejemplo, que París le pueda robar a Gosens en muchos partidos de la titularidad. Hace un partidazo el año pasado contra el propio Monza, creo, además. No estoy seguro, pero hace un partidazo, marca gol, me acuerdo, Sí, el de París, sí, 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 sí. que lo metimos en el 11 de la semana. Gran partido de París. Y sí que es verdad que tiene buenas posiciones dobladas, por decirlo así. Exacto. Y ahora, si quieres, vamos a pasar al centrocampo, que aquí Hay tela, más tela lo que chicha, tenemos, Iván. hay más chicha. Porque de titulares, para mí está claro en el sentido que son, por desgracia, yo creo que va a ser Simonson titular y va a ser Fagioli. Eh, Estamos hablando no de opinión personal, sino de lo que estamos viendo, lo que el principio de temporada y lo que creemos que va a ser. Porque ya sabes que yo de claro, repente te meto a Hans Nicolussi Caviglia y a mí y a efectivamente, Fagioli de titular, ¿me entiendes? efectivamente. Ese es el Efectivamente, problema. pero yo aquí hay una cosa que a Hans Nicolussi Caviglia no lo podemos valorar. Sabemos lo bueno que es porque lo hemos visto en el Venecia
y no tenemos dudas de que en algún momento seguramente acabe siendo el titular y de ahí no lo va a mover nadie. Me gusta que digas por desgracia, porque yo creo que Simon Son es efectivamente un titular bastante claro por el hecho de ser ese perfil que sí es, ese perfil más físico de centrocampista que a Pioli siempre le ha gustado en su medio del campo. Y a su lado, Fagioli es el que me deja más dudas. Creo que le ha venido muy mal el que llegase Pioli. Creo Claro, es que que, Mandrágora, cuidado, ¿eh? Mandrágora claro, es que también yo puede tengo a coger mucho más Mandrágora protagonismo. que Y no está jugando nada mal, ¿eh? la primera jornada, no sé si es titular, no, Yo te diría que la primera jornada sí que es titular Fagioli, pero la segunda temporada marca el ya no es gol, pero titular. no, no, sí es titular, no, es titular Fagioli y luego marca el gol Mandrágora, sí, Pero yo creo que la primera es titular y la segunda no es titular. La última jornada ya no es titular Fagioli. Creo al que entra a la revés, media, a la media parte, creo que entra. al revés, porque esto era que yo estoy casi convencido de que era que empezó Fagioli, pero un segundo que lo busco rápido. ¿Vale? No, No, yo te digo, efectivamente, empezó Fagioli y acabó el partido Mandrágora. sí, lo quitaron al descanso entonces a Fagioli. No, acabó el partido, quitaron a Endur. Vale. Empezó a jugar con solo claro, ahí no estaba un jugador del que hablaremos después. Pero bueno, el caso, yo Mandrágora sí me encaja un Son Mandrágora más que a lo mejor un Son Fagioli. Claro, si Son va a ser titular, nos encaja más al lado de un Mandrágora. Claro, que luego vamos a lo que pasaba en la defensa, que para mí no es un problema. Sí que pasa un poco en el mediocampo. Tener un jugador como Nicolussi Caviglia, tener un jugador como Fagioli, sentados en el banquillo, con solo 22 y 23 y 25 años, al revés, perdón, respectivamente al revés, Hans tiene 25, eh, es un desperdicio muy grande, muy, muy grande. Sobre todo porque sí, Claro. sobre todo porque Simonson cuesta 16 millones de euros y lo hemos dicho muchas veces, no has fichado del tribote del Parma, que se que era Bernabé Keita Son, que no has fichado ni al mejor, ni al segundo mejor. Entonces, no sé, es Claro, un... y lo que vemos también en el centrocampo lo podemos ver también en la media punta, en el que el Gudmundsson obviamente es titular, a ver si ya despierta de ese Gudmundsson de Claro, Genoa, vamos pero claro, adelantando. el suplente es un jugador que para mí tiene que ser titular, que es Jacopo Facchini. Pero Bueno, claro, imagínate que eh, ponen a Sabiri por delante de Facchini y convierten a Facchini ahora a un centrocampista más retrasado. es Es que, que no sé ¿sabes? lo que puede hacer Pioli. Facchini es el ejemplo de que tener un jugador que se mueve en esa media punta y que no le encuentra sitio y que tiene un problema serio para entrar. Este es el miedo con Pioli, ¿vale? Tema Fagiolis, tema Caviglias, tema tal. Jugadores creativos a Pioli no le gustan, le gustan jugadores mucho más pragmáticos o físicos. Véase Claro. Simonson, que lleva a titular 2 jornadas de dos y no ha hecho ningún merecimiento Claro, a para... mí lo que me da pena es que se le pueda dar, por ejemplo, más oportunidades a Cherendur que dárselas a Nicolás y Caviglia. Es que Chengdur es un melón por abrir que físicamente todo el mundo ve las capacidades, técnicamente la ves también, pero se queda tan corto cada vez que sale al campo Por que eso te digo. da Y miedo. encima, los que estamos comentando, los Hans, los Facchini, son jugadores que ya han tenido muchos y sumado muchos minutos en Serie A y siendo importantes en sus equipos. Y Que no son Fagioli. gente que venga solo de jugar a nivel top en la sub-21 de Italia, ¿no? Es gente que viene ya jugando y haciéndose partidazos contra los grandes de Italia. Es que el partido, por ejemplo, sin ir más lejos, Fagioli contra la propia Juventus el año pasado fue una exhibición de las mejores del año. Y Facchini él solo casi salva al Empoli. Y Nicolussi también, Caviglia es que no podía hacerlo todo él. es que estas son las cosas que te hace dudar de Pioli, que en el fondo entiendo que tengas que mantener un esquema de 3-5, bueno, vamos a hablar después de eso, pero tienes que mantener un esquema de 3 centrales con poco sitio para muchos mediocentros, pero la elección de perfiles es cuanto menos cuestionable, y por lo menos en estas 2 primeras jornadas. A partir de ahí, vamos a pasar a la delantera porque Gudmundsson sí que me parece también irreemplazable, en el sentido de que hay un talento tan grande que es que no nos creemos que no explote. El Lo de problema es que ya Genoa, son 28 años. Cuando hace esa temporada con Genoa son con 26, que son en tu prime físico, se suele decir. lo de Espero, Genoa, espero que no sea One Season Wonder. es que no te sé decir, ¿eh? O sea, es Ya que me hemos hablado parece, demasiado de Gudmundsson. Creo que es uno de esos jugadores que hemos hablado mucho, sumando todos los martes de calcio, los nuevos martes de Keita Balden, todas las.
ejercicios de Fiorentina que hemos hablado, siempre entra Gudmundsson y siempre nos quedamos con ese Gudmundsson de Genoa, ese Gudmundsson de Es que Genoa. Y yo mira, creo, que la gente suele creer que solo es una temporada. Son dos realmente las temporadas de Gudmundsson que brillan en el Genoa. Sí que es verdad que la primera más resultadista que la segunda. La segunda es la que te deja una sensación de, oye, este tío es muy, muy bueno. Eh, y de verdad que es que me cuesta creer que la Fiorentina haya destrozado tal talento. Además, por lo que costó, porque creo que está cerca de los 20 millones de euros, que para la Fiorentina es muy caro. O sea, y bueno, ya, es difícil de pues que yo, explicar. es que yo también hubiera pagado esos 20 millones, Iván, si volvemos atrás, Y el pero es que, Inter, es que lo gracioso de toda la historia es que el Inter, cuando ficha por la Fiorentina, estaba dispuesto a pagarlos. Y no estoy seguro si el Milan, pero el Inter estoy seguro que estaba dispuesto. Estaban en negociaciones terquísimas. Y llega la Fiorentina y sube la oferta. Y un salario muy alto. Creo que Gudmundsson es el que más cobra de la Fiorentina, para mí si es no uno de estoy los equivocado. fichajes que más me daban ganas de que empezara la serie la temporada pasada, precisamente por este fichaje, por Abel Es Gudmundsson, que le tenía tal un cual, potencial tremendo. Es que yo quería, tal cual. bueno, creía que era uno de los mejores fichajes que se hizo en el mercado estival la temporada pasada. Es Pero que bueno, vamos a pasar tenía que a ser el la... líder del proyecto y se quedó tan corto que daba miedo. Exacto. Y bueno, vamos a pasar a la delantera, donde tendríamos una realidad como es la de Moise Kean. Sí, las dos Claro, primeras jornadas claro, no. son 20 goles la temporada pasada. Claro. Entonces, para mí, joder, no, puedes meter 10 goles y la temporada que viene, pues no, y te has quedado en eso, pero no puedes meterme 20 goles una temporada y luego desaparecerme la siguiente. Entonces, yo confío que Moise Kean va a estar ahí, que este inicio realmente va a ser anecdótico. Creo que está expulsado, no sé si juega el próximo partido, no lo va a jugar. Tengo un dato, que es que en las dos primeras jornadas falla, porque no mete ningún gol, 1,81 expected goals, que es una barbaridad. De verdad, generar 1,81 expected goals, os podéis poner tres partidos del lleno y a lo mejor no generáis. Es que lo tendrías emparado con Marcus Thuram y con Vlahovic en el Capocannoniere y lo tienes aquí con un mal inicio de temporada. Y Claro, luego a a su ver, lado tenemos a Roberto Piccoli, aquí, uno de los delanteros que más aquí. expectativo estoy, encima italiano. Y la temporada pasada en Cagliari, muy importante. Yo pensaba que esta temporada iba a seguir en Cagliari, pero este fichaje se da al final, se da a los pocos días de que acabe el cierre de mercado. Sí. Y lo tenemos aquí. ¿Y Y es que cuál? encima, dime. No, no, sigue tu perdona, ya. No, y que encima, ahora hablaremos un poco más de Piccoli, pero es para ya acabar tema delantero centro. De suplente tienes a Edin Dzeko, que vale que también llega en su última etapa, pero es un jugador que te mete 10 goles, Es ¿me que entiendes? vamos a ver la cosa aquí. ¿Por qué decía antes que ahora tienes menos sitios para jugar con centrocampistas y tienes más sitio para jugar con delanteros? Porque ahora la cosa con la Fiore es que está jugando con Gudmundsson detrás de ellos dos, de Moise Kean y Piccoli, que no me parece mal, porque es fácilmente la mejor delantera del top 4 para abajo. No, no, sí, fácilmente. Es la mejor delantera del 3-4 del cuarto puesto para abajo. Quizá rivalizamos con lo que pueda hacer Kristovic en el Atalanta, con De Ketelaere y tal, pero no lo sabemos. ¿Cuál es la cosa? Que no está sabiendo encajarlo. O sea, no vemos sinergia, no vemos facilidades para entrar y lo que es una de las mejores delanteras no está funcionando. Y por perfiles es lógico que no funcione, porque Moise Kean es lo mismo que Piccoli, dos rematadores, que les cuesta un mundo convivir entre ellos. Claro, diferente sería, por ejemplo, si tuviéramos esta doble punta, donde Moise Kean y Piccoli se turnaran y al lado tuvieran un jugador como Gudmundsson, que es más Claro, ágil. es que yo precisamente prefería, a lo mejor, que es muy difícil, ¿eh? Porque en el momento que tú fichas a Piccoli y lo haces último día de mercado o penúltimo día de mercado, el mensaje que lanzas es que hay iba a decir una predisposición, una intención de ir a por cosas importantes. Porque Piccoli estaba atado el Cagliari acababa de firmar en propiedad por el Cagliari, rompes el contrato pagando directamente una cantidad importante y a partir de ahí te lo llevas directamente a Florencia. Claro, le Quiero has decir dicho, quiero esto, que seas titular. y el primer partido entra de titular, efectivamente, con Moise Kean y detrás de Gudmundsson. La cosa es, eh, sin centro del campo, ¿para qué quieres delanteros, no? Pues esto es un poco lo mismo. Tú con Simonson bueno, con Simonson y uno más, porque en el fondo estás dejando a que uno solo organice todo el juego, que sea Fagioli, sea Mandrágora, sea quien quiera, no es suficiente. Entonces nunca le llegan los balones suficientes a esos dos
para poder gestionar. Y de hecho, estamos viendo cómo Gudmundsson tiene que bajar a recibir hasta los centrales. Entonces, hay muchas incoherencias, tanto en el mercado, porque Piccoli es muy bueno, pero igual no era lo que necesitabas como un seco detrás, fácilmente, en mi opinión, ¿eh? O sea, en mi opinión. Porque yo lo valoro mucho, sobre todo por ser Piccoli, un delantero que el año pasado hace una temporada impresionante. Claro, me echa en falta ese delantero diferente, que no sea un delantero rematador, delantero No, posicional. me hace falta una coherencia, porque yo tengo a Moise, yo en Moise me voy a la guerra. Yo soy el primer valedor de Moise King en este canal. Pero el punto de decir, yo no necesito a Piccoli, yo quiero jugar con Moise King y quiero jugar con Gudmundsson y puedo jugar mucho mejor con un centrocampista que le haga llegar los balones a ellos dos que con dos delanteros que no se van a entender y encima con menos jugadores en el campo para entender cómo hacer Iván, que el balón claro, llegue. se entendería como media punta Faccini y por delante Moise Kean Gudmundsson. Por ejemplo, yo eso lo vería más lógico. O Fazzini como un interior que en el fondo puede jugar ahí, que lo hemos visto. Sí, pero que lleve el balón hacia adelante, que no sea Gudmundsson el que tenga que venir a O me recibir voy, atrás. o me voy a lo más fácil. Nicolucci, Fagioli y Simonson, si lo quieres mantener. Un tribote y a partir de ahí Gudmundsson de complementario en el rombo con Mois delante. Me parece también lógico. Son cosas Realmente de la incoherencia. solución es la que menos nos entraba en la cabeza, Iván. Claro, la cosa es que aquí os estamos dando lo que creemos que va a ser más habitualmente la Fiore de Pioli. Sí, sí, Entonces, va a ser bueno, esto, ya te digo. seguramente. De hecho, por lo que ha sido la segunda jornada ya podemos dar hecho Claro, que va a ser un equipo bastante complicado de ver claro. todo el año. Pues si quieres lo hilamos, Iván, ya con nuestros jugadores importantes, no tan Vale, importantes y nuestra posición. Mira, vale, yo si quieres voy a comenzar con mi juego revelación. dale. Y aquí tengo dudas, tío, porque si se dan oportunidades a Faccini y juega muy bien, puede ser revelación. O ya fue revelación la temporada pasada. No, puede serlo fácilmente. Vale, pues yo te diría que mi jugador revelación va a ser Jacopo Faccini. No puede ser que este jugador no tenga temporadas que se vayan subiendo potencialmente su nivel y su valor de mercado. No, no puede haber un parón. Yo creo que va a ser revelación. El mío, es que yo hay uno muy claro, que es Gudmundsson, porque ya visto lo visto, podría considerarse una relación. No, sí, lo peor es que he visto lo visto, sí. Efectivamente, pero no lo voy a hacer porque en el fondo ya vimos un nivel altísimo y no creo que ese techo, si alcanza ese techo otra vez, vamos, tiene la Fiorentina para dar y tomar. Pero yo creo que mi revelación va a ser Hans Nicolucci Caviglia, que yo le Me pasa un poco gusta. lo mismo que a Facchini. Yo esa progresión no la voy a cortar, ni voy a ser yo el encargado de decirle que Es no, que no se debería cortar eso, no se Iván. debería. Por un jugador, de verdad, es que yo entiendo que ver la tabla baja para muchos de vosotros a lo mejor es complicado, pero el año pasado ver al Venecia daba gusto verlo jugar. La verdad que sí que daba mucho gusto. Lo Daba que no daba mucho gusto gusto ver verlo que no jugar. No metían gol metían ni un a, gol, no ni a metían un gol ti. al arco iris, pero daba Pero gusto. jugaban bien, Sí. jugaban bien. Mira, yo, Iván, mi mejor decepción va a ser Moise Kean. Hostia, el mío Piccoli. Pero por el simple hecho de contexto, de decir, mira, yo creo que has elegido un destino que es todo lo contrario a lo que necesitas. Yo creo que Piccoli tenía que haber vuelto al Atalanta, sin ir más lejos. Y luego Ya. Kristovic, porque Scamacca se ha vuelto a lesionar además. Y eso era muy previsible, me refiero. Yo creo que Moise Kean también, porque la temporada pasada no se va a revivir, obviamente, en cuanto a goles. Y creo que con Piccoli al lado, tanto el uno como el otro se van a restar. Claro, pero bueno, claro, aquí ya es por bandos. Yo me quedo con Moise y tú te quedas con Piccoli. Lo que está claro que no confiamos en la doble punta de No, el de la Fiorentina si juegan tal como lo hemos presentado en el vídeo. Eso sobre está todo porque clarísimo. la decepción de los dos últimos años, pongas lo que pongas, nosotros no estábamos aquí el año pasado para hacer las predicciones, pero hubieses puesto lo que hubieses puesto, era Wilmson. Entonces, a Totalmente. partir de ahí, trabajas con una decepción y dos posibles. Es peligroso el contexto que pilla la Fiorentina. Mira, Eh, y hilando a esto, Iván, yo la Fiorentina la dejo posición, fuera de Europa. La dejo fuera de Europa. ¿a cuánto? La dejo novena, tío. Un décimo. Pues Es claro, es que te a preguntaba no ser que cuánto. ganen la Conference League. Sí, que lleva 3 años, que madre mía, pero yo te preguntaba de la cuánto porque me parece que va a ser un descalabro de proyecto en el sentido de decir, Pietro Comucho ha renovado, por ejemplo, y para mí el año que viene tiene la oportunidad de hacer un año muy bueno en un equipo que va a recibir muchos. Ya.
Entonces, esta sería nuestra predicción. Sentimos ser tan pesimistas, o por lo menos yo personalmente siento ser tan pesimista, Carlos no lo sé, pero es que a mí la Fiorentina me da unas vibes de equipo demolido y que le ha dado las llaves a un entrenador que en el fondo, en el fondo, en el fondo, no parece que confiabas tanto en él porque tardaste hasta el día 20 de julio en contratarlo, cuando era, era una de las opciones desde el primer día que Paladino salió. Intentaste ir por Farioli, no te salió. Hay muchas cosas que fallan. ¿Sabes lo que me hace pensar esto? ¿Tú te hubieras imaginado lo que podría haber sido esta temporada Gasperini en la Fiorentina? Es que sonó tan bien. El problema es Pero que sonó tan bien. piénsalo, Iván, jugadores que tiene, cómo juegan. Es Que no, que no, 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 sí, era el temas símil jóvenes. perfecto. Era perfecto. ¿Qué pasa? Que yo entiendo que Gasperini el paso adelante lo quería dar y el Atalanta ya era un paso muy adelante a la Fiorentina. Y me parece que Gasperini acierta llegando a la Roma. Pero Dios mío, lo que hubiera sido encima. Da igual, no Sí. vamos a pensar en cosas que no pueden, no pueden, Y no han sido. seguramente, vamos, Comuzzo, si puede ser, la Roma el año que viene tiene que estar atento. A ver con Daniel Gilardi. Que yo no, claro, bueno, Villarreal también, es verdad, cuidado. Han Claro, yo fichado, creo que la han Roma también fichado, hizo un movimiento bueno con Daniel Gilardi, han viendo fichado, que la han Fiore, fichado. por Y pienso yo que no, mucho, 30, te pide 30 para arriba, eh. sí, a ver, sí, sí, lo sé. Sí, ya lo sé. Yo no quiero desearle ningún mal a la Fiore, que es un equipo que me cae muy bien. Pero precisamente por caerme bien y por tenerlos en alta estima, yo no puedo tampoco mentir y decir, esto está bien. No, Hay que ser sinceros y hay que ser realistas con lo sincero. que vemos, sobre todo dejando claro que no son los jugadores, sino es la forma de plantear la plantilla y la forma de plantear la temporada, que por lo que hemos visto en las primeras 2 temporadas nos da esto. No, no hay nada más allá. En plan, los jugadores son los que son Claro, y son muy buenos, que pero luego a a lo veces los mejor, jugadores no te sirven. que luego a lo mejor llega un entrenador, porque vamos a ver, esto es con Pioli. Si llega otro entrenador y de repente coge este equipo, seguramente le case perfecto. O sea, yo creo que hay muchos entrenadores que pedirían esta plantilla a gritos. Y estoy Claro, hablando en el top 7. sí, y no se les daría miedo pues que tu fichaje Simon Son pues, vaya a la banqueta, que otros jugadores vayan a la banqueta y plantarse con un Facchini y con un Caviglia de titulares. Entrenadores que Es no que, les por dé ejemplo, miedo buah, hacer eso. sin ir más lejos, tú le das a Vincenzo Italiano un Hans Nicolussi Caviglia y un Facchin y te los convierte en ventas de 50 millones. Ese es el problema, no saber potenciar la plantilla. Cuando te has movido bien en el mercado, porque se ha movido bien. Pero bueno, estamos diciendo todo el rato lo mismo. Es una rueda en la que llegamos que creemos que cómo se ha planteado la plantilla y el entrenador no son los correctos. Ojalá nos cae en la boca y los Viola jueguen muy bien esta temporada. Pero por lo que hemos visto y por lo que hay, esa es la opinión, chicos. Y nada, nos quedan menos equipos, a ver si acabamos ya con las calcio previas, Iván, que Iván ya está harto de editar y editar una calcio previa detrás de la Estoy otra. haciendo es la misma rueda todo el rato, es increíble y cambio las fotos. Entonces, no os olvidéis de seguirnos en Twitter, de seguirnos en Instagram, en TikTok, en YouTube, obviamente. Estamos aquí activos en la red social que no estamos activos diariamente, pero es donde subimos todo. Es decir, vídeos donde podéis conocernos a nosotros mejor, donde podéis ver cuál es nuestra marca, porque en Twitter nos veis hablar, pero no sabéis ni cómo habla Iván, ni mis chistes malos, no sabéis nada del contexto trecuartista. Entonces, os animo a que vengáis todos a ver nuestros vídeos, que aquí nos conocemos todos un poco mejor. Y nada, ya viene la jornada, vuelve el calcio y nos veremos la semana que viene también en el martes de Keita Valde. Y nada, chicos, espero que os haya gustado y os pegaré una mosca aquí. Y no os olvidéis que siempre calcio.